Listo. Bueno, ¿por qué era tan importante que viéramos esa parte de los datos? ¿O por qué es tan importante el tema de los datos? Porque recuerden que nosotros ahorita lo que hemos estado trabajando es tomar un contexto real, modelar una forma de organización, una forma en cómo los datos se podrían organizar, más bien, a través de un estándar, de una metodología, de un diagrama, y a través de una serie de reglas, empezarlo a trasladar para posteriormente esto volverlo lo que realmente necesita un programa o una aplicación, que no es otra cosa más que una base de datos, ¿no? Todo lo que hemos estado modelando, pues está todavía en el tema lógico, ¿no? Pero lo lógico lo tenemos que trasladar en algún punto a lo físico. Y lo físico es precisamente lo que ustedes ya empezaron a hacer el día de ayer. Bueno, ahora, ¿cómo se mira todo este modelado cuando tú ya le empiezas a insertar datos, ¿no? Y entonces el empezar a darle datos, a ponerle datos, es realmente cuando le empiezas a dar sentido, ¿no? A todo lo que nos hemos estado hasta ahorita imaginando, ¿no? Ahora, voy a dejar de presentar todo esto y quiero presentarles el día lunes, el día martes, perdón, estuvimos trabajando con este pequeño modelo, entidad-relación, con este modelo relacional, y que al mismo tiempo ya lo hicimos una base de datos, ¿no? Y dense cuenta cómo la base de datos ya la estamos relacionando o referenciando, ¿sale? Pero ahora, la gran pregunta sería, chicos, bueno, ¿y ahora yo qué hago con esto, no? O sea, tengo tablas, tengo campos, tengo datos, ¿y ahora esto para qué me va a servir, no? Entonces, ¿para qué me sirve tener una base de datos? Pues para generar información, ¿no? O sea, esto es como, pues ya lo tengo todo ahí guardadito, todo se ve muy bonito y muy bien organizado, pero ahora, ¿qué puedo generar con esto? Y entonces, esta es la parte más, para mí la más divertida, realmente, de nuestra materia, porque ahora vamos a ver qué podemos hacer con todo esto, qué tanta información podemos sacar. Entonces, pero para poder obtener información de todo este conjunto de datos que tenemos guardados por separado, porque dense cuenta cómo acá tengo un conjunto de datos de una tabla alumno, por otro lado tengo otro conjunto de datos de una tabla profesor, otro conjunto de datos de una tabla asignatura, tengo otro de una tabla asignatura profesor, pero todo está por separado, ¿no? Relacionado, claro, porque hay llaves primarias, hay llaves externas, pero todavía si lo vemos así, pues todavía no me dice nada, realmente todo. Imagínense esta tabla, puros numeritos, que el 14, 10, 01, 1, 51, o sea, eso realmente ahorita sigue sin darme realmente información que si yo no soy un usuario especializado, por ejemplo, yo le entiendo esa tabla porque soy ingeniero de software, pero imagínense que viene, no sé, mi mamá y ve eso, va a decir, bueno, ¿y eso qué es? ¿No? Esos números, ¿qué significan? ¿Para qué sirven? ¿No? Entonces, ahora le tenemos que dar sentido, ¿no? Y en el darle sentido es en empezar a generar información. Lo que tengo yo ahorita no es información, lo que tengo son datos guardados, organizados, almacenados y relacionados. Pero esto me debe de dar pie a poder generar información. Y para que yo pueda generar información, necesito de un lenguaje, ¿sale? Y ese lenguaje, lo vamos a ver para tercer corte, es el lenguaje estándar de consulta, que es el SQL, seguramente algunos de ustedes lo han de conocer, pero antes de irnos al SQL, vamos a ver el fundamento matemático del SQL. Es decir, vamos a ver primero el qué, para que luego tratemos de entender el cómo, ¿no? Y eso es el álgebra relacional. Recuerdan que cuando tuvimos la primera clase yo les comenté que en su programa de estudios de la materia, la unidad de aprendizaje 1 era álgebra relacional y la unidad de aprendizaje 2 era
base de datos relacionales. Y yo les dije, voy a hacer un switch o un cambio, porque no te puedo enseñar álgebra si no sabes todo esto que hoy ahorita ustedes sí ya saben, ¿no? ¿De dónde salen estos campos? ¿De dónde salen estos datos? Todo eso hoy ustedes ya lo saben, ¿no? Entonces, ahora sí, pues con todos estos datos, pues ya voy a poder aplicar mi proceso de álgebra relacional. ¿Sale? Bueno, entonces, ¿pero qué es el álgebra relacional? Y eso es lo que vamos a empezar a ver el día de hoy. ¿Qué es el álgebra? Es un lenguaje de consulta procedimental. ¿Qué significa un lenguaje de consulta procedimental? Que tiene un orden. Y es un orden que debe ser respetado. Ahorita lo vamos a ver. Tiene una estructura básica definida, la cual debe de ser respetada para que podamos obtener la información que querramos. ¿Sale? Es muy importante lo siguiente. Es un lenguaje de consulta procedimental teórico. ¿A qué me refiero con teórico? A que esto que vamos a aprender ahorita no lo voy a meter en un lenguaje, en un programa de computadora aún, ¿sale? Sino este es el fundamento matemático del lenguaje estándar de consulta, el cual sí ya podemos programar. Pero esto es teórico, o sea, seguimos en el tema teórico todavía, ¿sale? Bueno, entonces ya acordamos, es un lenguaje de consulta que es procedimental. Este lenguaje de consulta está compuesto de varias operaciones, ¿sale? Ahorita vamos a ver cada una de ellas, ¿no? Que toman como entrada, o sea, que requieren para poder funcionar una o dos relaciones, tablas. Cuando ya hablamos de modelo relacional, cuando ya entramos a este punto de ver el álgebra relacional, significa que ustedes ya han pasado por un proceso de modelado, ¿no? Y en ese proceso de modelado, ustedes ya generaron tablas, ¿sale? Dense cuenta de este concepto que les pongo, una o dos relaciones. Si tú escuchas el término relación, muy probablemente lo que se les va a venir a la mente es el rombo o la cardinalidad. Alguien me va a decir uno a varios, varios a varios, ¿no? Pero cuando ya vemos el tema de álgebra relacional, una relación es igual a una tabla. Por eso aquí entre paréntesis les puse tablas. Se los estoy aclarando porque en varios autores de libros de base de datos o incluso en internet pueden encontrar este término que en lugar de decir tablas dicen relaciones. Y cuando hablan de relaciones no están hablando de la relación del rombo, están hablando de las tablas del modelo relacional. Entonces tengan mucho cuidado ahí con el tema de la terminología, ¿sale? Entonces toman como entrada una o dos tablas o más, no necesariamente una o dos, y producen un resultado. Y este resultado da una nueva tabla o una nueva relación, ¿sale? Entonces imagínense que yo hago algo más o menos así. A ver, espérenme tantito. Voy a abrir una Jamboard. Y voy a... Voy a dejar de presentar tantito y les voy a presentar mi pizarra. Entonces, imagínense. Ay, no. Ahí está. Imagínense algo más o menos así. Esta es, digamos, la tabla 1. Y por otro lado, dice que toma como entrada una o dos tablas, la tabla 2. Imagínense que esta es la tabla 2. Y dice que esto da como resultado, se la ponen igual. Y me va a dar otra tabla, ¿no?
Y a esta le voy a poner tabla resultante. Yo le voy a poner tabla resultante, ¿no? Entonces, así es como funciona el álgebra, ¿no? Toma una tabla, toma dos tablas, hace una operación. ¿Qué operación? Ahorita las vamos a ver. ¿Qué operaciones puede hacer? Y como resultado de la combinación de la operación de estas dos tablas, le voy a poner en medio para que se vea un poquito más explícito. Voy a poner aquí en medio operación de álgebra. Pues imagínense algo más o menos así, ¿no? La tabla 1, la operación de álgebra, la tabla 2, resultado, una tabla resultante. ¿Resultante de qué? De la operación que hayamos aplicado de álgebra, ¿no? ¿De qué operación? Pues de las que vayamos a ver a continuación. ¿Sale? Hasta ahorita, chicos, ¿alguna duda? Ok, muy bien. Me voy a regresar a lo que estábamos viendo en la presentación. Entonces, a eso se refiere este punto, ¿no? Dice conjunto de operaciones que toman como entrada una o dos tablas y producen como resultado una nueva tabla, ¿sale? Que es exactamente lo que les dibujé ahí en la pizarra, ¿no? Bueno, ahora, las operaciones fundamentales. Tenemos varias operaciones, pero se clasifican en dos. En las básicas, digamos, o sea, las sencillas, y luego están como las complejas, ¿no? Entonces vamos a empezar con las básicas. Las fundamentales son selección, proyección, unión, diferencia, producto cartesiano y renombramiento, ¿no? Otras operaciones que son un poco más complejas, intersección de conjuntos, reunión natural, división y asignación, ¿sale? Todas estas las vamos a ver nosotros en lo que resta de este corte. Bueno, entonces voy a empezar con la operación más sencilla, que es la operación de selección. ¿Qué es lo que hace la operación de selección? Dice que la operación de selección selecciona, valga la redundancia, tuplas que satisfacen un predicado dado, que es una tupla. Bueno, me voy tantito. Voy a dejar de presentar. Yo creo que voy a presentar mi pantalla para no estarme moviendo tanto. Y aquí ya me voy a poder mover un poquito más. Ok, dice, ok, vuelvo a leer. Selecciona tuplas que satisfacen un predicado dado. Bueno, ¿qué es una tupla? Chicos, me voy a mover un para acá. Esto que estoy seleccionando, esto es una tupla. Esta es otra tupla. Este es otro, este es otro, este es otro, ¿no? La tabla alumno, ¿cuántas tuplas tiene? 5. La tabla profesor, ¿cuántas tuplas tiene? 5. La tabla carrera, ¿cuántas tuplas tiene? 3, ¿no? A eso se refiere con tuplas. El término tuplas, es lo mismo que registros. Y lo mismo que filas. Es lo mismo. ¿Sale? Tuplas, registros, filas, es exactamente lo mismo. ¿Sale? Entonces, cuando hablamos de tuplas, entonces estamos hablando ya de los datos. Tengan mucho cuidado. Esto que estoy seleccionando, ¿qué es? Son los campos. No son las tuplas, aguas. Estos son campos, porque son los atributos de las entidades que se vuelven campos de la tabla. Esto es tupla porque son los datos de los atributos, ¿no? Son los valores de los atributos, ¿sale? Entonces, no sé si hay alguna duda con eso.
Es muy importante hacer la diferencia. Tuplas es lo mismo que registros y que filas. Atributos es lo mismo que campos o lo mismo que columnas, ¿no? Tradicionalmente en una hoja de Excel, pues son las columnas, ¿no? O en una tabla. Filas y columnas. ¿Sale? Bueno, ahora, ¿cuántos campos tiene la tabla alumno? Pues tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuántos campos tiene la tabla carrera? 2. 2 campos y 3 tuplas, ¿no? La tabla alumno tiene 7 campos y 5 tuplas. ¿Sale? Entonces, para que vayamos viendo la diferencia entre lo que es campo y lo que es tupla. ¿Sale? Bueno. Ok. Entonces, voy a volver a repetir. Selecciona tuplas. Ah, selecciona tuplas. ¿Qué significa? Por eso es muy importante la diferencia. Que selecciona datos. ¿Sí? Que selecciona una tupla completa. ¿Sale? Pero dice, bajo un predicado dado. ¿Qué es un predicado? Una condición. ¿Sale? Lo que ustedes en programación conocen como los if, ¿no? ¿Qué hace un if, chicos, en programación? Cumple con una condición. Si X es menor que 5, haces algo. Si no, haces otra cosa, ¿no? If else. Pues esto es exactamente lo mismo, nada más que aquí lo vamos a hacer un if, ¿no? Pero sí podemos hacer una selección de tuplas que cumplan con una condición, ¿sale? Entonces, para poder hacer esto, nosotros hacemos uso de la letra griega sigma, ¿no? Recuerden, todavía estamos en lo teórico. Esto es fundamento matemático, lo que estamos haciendo ahorita, ¿sale? Entonces, sigma es la letra que me ayuda para representar la operación de selección. Ejemplo, entonces aquí yo les pongo un pequeño ejemplo y les pongo, selecciona el campo nombre, aguas, el campo nombre, cuyo valor sea Jorge López Escobar, de la tabla alumno. ¿Sí? Entonces, tengo lo siguiente, chicos. Voy tantito a la pizarra. Y entonces tengo, espérenme tantito, vamos a ver. Vamos, aquí está. Que luego este sigma no lo tengo aquí. Ok. Dice, ¿cuál es la estructura de una expresión de álgebra relacional? Dice, selección, y les voy a poner aquí lo siguiente. Perdón. Listo, aquí está, ¿no? Bueno, no le hagan caso a esta línea, porfa. Lo que pasa es que nada más le di copiar, le di abrir. A ver, déjenme ver un tantito. Ah, ya sé qué pasó. Aguántenme tantito. Ahí quedó. Entonces, selección, ahí está. El campo, recordemos, ¿cuáles dijimos que eran los campos? Estos, ¿no? Matrícula, nombre, dirección, género, idea de asignatura, idea de carrera, la descripción de la calificación son los campos, ¿no? De cada tabla. Entonces, lo que tengo es la operación de selección, el campo
de la tabla que voy a seleccionar, la condición sobre la cual voy a seleccionar y el nombre de la tabla. Aquí le voy a poner nombre tabla mejor, para que sea más explícito todavía, ¿no? Y el nombre de la tabla. ¿Sale? En el caso de esto, chicos, y déjenme ver si lo puedo cambiar de color esto. Sí, sí puedo. Aquí está. Mejor rojo. Ay, pero no quería todo. Nada más quería. Déjenme ver si puedo. Este pedacito negro. Ay, no me deja. A ver. Voy a separar para que me deje. Quiero hacer la diferencia. Listo. Ahí está. Ahora sí. Toda esta. Se los voy a poner en color rojo. ¿Por qué lo voy a poner en color rojo? Por lo siguiente. Ahí está. Selección, el campo, la condición y la tabla, ¿no? Ahora, ¿por qué pongo esto en rojo? Porque esto que está en rojo es opcional. Es decir, puede o no puede haber condición. Por ejemplo, yo puedo hacer una selección de la tabla alumno, ¿no? Y esa es una expresión ya de álgebra relacional, la básica, la más básica. Selección alumno. ¿Y eso qué hace? Esto. Agarra todo y lo selecciona y ahí lo tiene, ¿no? Guardado. Como cuando estás en un procesador de texto y quieren seleccionar y luego copiar y pegar a otro lado, ¿no? ¿Qué hacen para seleccionar? Lo sombrean, ¿no? Se agarran el cursor y van arrastrando y sombrean hasta donde quieren ustedes hacer el proceso de selección. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Cuando yo hago esto, selecciona alumno, entonces lo que estoy haciendo es sombreando todo. Porque yo le estoy diciendo selecciona alumnos, o sea, todos. Si yo tengo 1000 registros metidos ahí, voy a seleccionar a los 1000, ¿no? Pero si yo digo, oye, selecciona a, vamos a decir, ¿qué será bueno? ¿Qué será bueno? Vamos a seleccionar en donde el género sea igual a F, perdón. A ver, de la tabla alumno, entonces se cuenta cómo va cambiando. Cuando yo digo género igual a F, entonces de la tabla alumno, entonces ya no estoy seleccionando todo. ¿Qué estoy seleccionando ahora? Perdón, más este. ¿Sí lo notan, chicos? Y ese es el famoso predicado, ¿no? O sea, la condición, o selecciono todo, o selecciono nada más una parte, ¿no? Y entonces de tener una tabla, ¿qué me va a dar como resultado esto? Y entonces voy a hacer lo siguiente, chicos. Vamos a ver cómo me sale todo esto. Esta es mi tabla alumno. Aquí está mi tabla alumno. Déjenme, voy a sacar tantito esto para poder moverme todo esto para acá arriba. Aquí está. Si yo saco esto y le digo, seleccióname a la tabla alumno,
Esto que ven ustedes acá es mi tabla resultante. ¿Se acuerdan lo que decía la presentación? Regresemos. Decía, toman como entrada una o dos relaciones o tablas, una o dos, y producen como resultado una nueva tabla. ¿Cuántas tablas está tomando como entrada esta operación de álgebra? Una, que es la tabla alumno. Entonces, cuando yo le digo selecciona a la tabla alumno, como resultado me da toda la tabla alumno. ¿Sí? Ahora, si yo le digo selecciona en donde género sea igual a F de la tabla alumno, entonces, ¿cuál sería mi tabla resultante? Voy a quitar ese tantito y me voy a ir aquí al Excel. Imagínense que es algo más o menos así. Entonces, esta es mi tabla, mi resultante. ¿Sí? ¿Vieron la diferencia? En una presento todo y en otra presento únicamente lo que cumple con la condición de lo que estoy solicitando. ¿Dudas, chicos y chicas? Y dense cuenta cómo con una operación tan simple ya estoy empezando a sacar información. ¿No? ¿Por qué? Pues porque ya sé que alumnos son mujeres. Un reporte tan sencillo con una consulta tan sencilla. Pero ahora ya sé de mis tablas de alumnos quiénes son mujeres. ¿No? O si fuera al revés y mi consulta fuera selecciona en donde género, todas aquellas tuplas en donde el género sea igual a M de la tabla alumno, pues entonces aquí ya cambiaría el sentido, ¿no? Porque entonces ya no es F. Ahora quiero ver a los, a los hombres, ¿no? A los del sexo masculino. Y eso es lo que hace álgebra con sus diferentes operaciones. Me regreso tantito a la presentación y eso es lo que les estoy mostrando por acá, ¿no? Selecciona la tupla en donde el nombre del alumno sea Jorge López Escobar. Entonces, ¿qué es lo que me da? Pues una tupla con el nombre del alumno, ¿no? Selecciona aquellas tuplas en donde la calificación sea menor a 70 de la tabla alumno asignatura. Entonces me da como resultado todas aquellas calificaciones que sean reprobatorias. Imagínense, dense cuenta como algo, una consulta sencilla, ahora ya sé quiénes reprobaron, ¿no? ¿Quiénes reprobaron? Sí, acá están las matrículas. ¿Qué materias reprobaron? Acá están los IDs de materias. ¿Con qué calificación lo reprobaron? Aquí está. ¿Y en qué tipo de corte lo reprobaron? Aquí está. ¿No? Y eso lo saca esta consulta. Dudas, chicos, vamos, pregunten. Andan muy callados hoy. O ya es jueves y están cansados. ¿No hay dudas, seguros? Bueno, muy bien. Pero lo que hace selección, como su nombre lo dice, es seleccionar, sombrear, lo que les he estado comentando el día de hoy. O sea, selecciona, sombrea, ¿no? Filtra con un predicado o no, o puede no tener predicado y no filtrar, ¿no? Pero para que yo pueda obtener esa información necesito sacarla, ¿no? Y proyectarla, porque esto lo único que hace es
Imagínense que es como una memoria temporal, más o menos. Entonces saca los datos temporales y los tiene como ahí seleccionaditos, ¿no? Sombreaditos. ¿Qué vas a hacer con estos datos? No sé, tú me dijiste que yo los seleccionara y aquí los tengo, ¿no? Eso es lo que dice la base de datos, ¿no? Entonces, eso me lleva a mi siguiente operación, que es la proyección. La operación de proyección permite la visualización. Ahora sí, ya quiero sacar y mostrar los datos, ¿no? De ciertos campos determinados. O sea, hasta acá, selección, dense cuenta que solamente va sobre condiciones, pero sigue sacando toda la información. Proyección ya me permite escoger o determinar qué campo es el que quiero que proyectes. No quiero toda la información. Oye, yo quiero saber quiénes son las estudiantes que son mujeres, pero yo solamente quiero saber su matrícula y su nombre. No me interesa el correo, no, solamente quiero saber quiénes son, solo. Entonces, si lo único que quiero saber es matrícula y nombre, pues entonces solamente quiero saber esto. No necesito toda la tabla, solo quiero saber esto, ¿no? Eso es lo que hace proyección. La proyección la representamos o la denotamos por la letra pi, ¿no? La tan famosa pi, bueno, es la que nos ayuda a poder representarla, ¿no? Y nosotros podemos utilizar la proyección para representar nada más ciertos campos de una tabla, ¿no? Ejemplo, proyecta matrícula y nombre de la tabla alumno. Y dense cuenta como de toda la tabla alumno, que es una tabla de 7 campos, solamente selecciona matrícula y nombre, que es lo que se les presenta acá. ¿Sale? Ahora, puedo ya empezar entre selección y proyección a combinarlas, por supuesto, y esto es lo que le empieza a dar, lo que empieza a hacer que esto se vuelva interesante, porque si yo empiezo a combinar las operaciones, entonces ya puedo empezar a tener expresiones un poquito más complejas. Por ejemplo, selecciona de la tabla alumno todas aquellas tuplas en donde el género sea masculino, ¿no? Entonces, descomponiendo esta expresión, tendríamos el primer paso, pues lo que está entre paréntesis, ¿no? Que es lo que les estoy seleccionando ahorita. Y eso me daría como resultado esto, ¿no? Como es selección, pues todavía dense cuenta cómo está abarcando toda la tabla, los 7 campos de la tabla alumno, ¿no? ¿Y ahora qué hago con eso? Pero de toda esa información, yo solamente quiero ver matrícula y nombre. Entonces le digo, proyecta matrícula y nombre. Y entonces el siguiente paso es, bueno, ahora de todo esto, córtame todo esto y nada más me quedo con esto. Y esa ya es una operación combinando, perdón, es una expresión que combina 2 operaciones básicas de álgebra relacional. ¿Dudas, chicos? Voy a dejar de proyectar tantito. ¿Dudas, chicos? ¿No hay dudas, seguros? Aguántame tantito, chicos, porfa. Ok. Bueno, continuamos entonces. Si no hay dudas, continúo. Unión. Si ustedes ya vieron la asignatura de matemáticas discretas, me parece que se llama, entonces ya saben lo que significa
la unión. Esta operación es igual, exactamente igual, a las operaciones de la teoría de conjuntos. De hecho, aquí lo pongo, ¿no? Se denota como en la teoría de conjuntos. No nada más se denota, es igualita. Funciona exactamente igual, ¿no? Entonces, la operación unión permite unir, valga la redundancia, los registros de dos tablas. Aguas, esta es una operación muy interesante. Dice que permite unir los registros de dos tablas. Voy a volver otra vez a compartir mi pantalla para recordarles cuáles son los registros de las tablas. Recuerden, registros son estos. Entonces significa que yo puedo unir registros de tabla, o sea, los registros de uno más los registros de otro. Eso es lo que significa. ¿Sale? Bueno, me regreso. Se nota con U, como en la teoría de conjuntos, bueno, esa es la unión. Dice, se debe de asegurar que las uniones se realicen entre relaciones compatibles. O sea, no puedo unir cualquier relación, perdón, cualquier tabla. Es decir, tienen que cumplir con dos condiciones. O sea, para que yo pueda hacer una operación de unión, forzosamente tengo que cumplir con ciertas condiciones. ¿Sale? Bueno, ahora, condición 1. Las tablas que deben de unir deben ser de la misma aridad. ¿Qué significa aridad? Que deben de tener el mismo número de atributos. Ahora me regreso. ¿Cuántos atributos tiene alumno? Si yo quisiera, por ejemplo, hacer alumno, unión, profesor, ¿qué pasaría? ¿Cuántos atributos tiene alumno? 7. ¿Cuántos atributos tiene profesor? 5. No cumplen la condición 1 de aridad. ¿Sí me explico? Entonces, esto no lo puedo hacer. Por ejemplo, si yo quisiera hacer la unión de carrera con tipo de calificación, ¿cuántos atributos tiene carrera? 2. ¿Cuántos atributos tiene la tabla tipo de calificación? 2. Por aridad, sí lo podría hacer. Entonces, esto sí lo puedo hacer hablando de la condición 1, espérenme, ahorita voy a la condición 2. ¿Sale? Sí me explico cuando hablo de la aridad, chicos, ¿queda claro el término de la misma aridad? Bueno, voy a asumir eso como un sí. Condición 2. Los dominios de los atributos de las tablas deben de ser iguales. ¿Qué es el dominio? El tipo de dato. O sea, el tipo de dato de los atributos de las tablas que voy a unir tienen que ser iguales. Entonces, me voy a mi ejemplo de carrera con calificación, con tipo de calificación, perdón. ¿De qué tipo de datos se imaginan que pueda hacer esto? Y de carrera, numérico, integer, tal vez, ¿no? ¿De qué tipo de dato será este atributo de tipo de calificación? Pues también me suena numérico, ¿no? Integer también. ¿Son iguales? Pues sí, el tipo de dato. Los datos ya sé que no son los mismos, pero el tipo de dato, hablamos del tipo de dato. El atributo 2 con el atributo 2 de la otra tabla, pues será lo mismo. ¿Qué tipo de datos será aquí el nombre de la carrera? Pues texto, ¿no? Varchar, string. ¿Qué tipo de datos se imaginan que es la descripción? Igual, ¿no? Texto, varchar, string. ¿Sí? ¿Son iguales? Sí. Entonces, chicos, esto sí lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque tienen la misma cantidad de atributos, o sea, cumplen en aridad
y cada columna tiene el mismo tipo de datos, es decir, cumplen el dominio. Esto no lo puedo hacer porque de entrada ya no cumple con la condición 1. A eso se refiere este ejemplo, que la unión de alumno-profesor no la puedo hacer. ¿Sale? Ahora, el hecho de que yo no pueda hacerla porque no cumple con aridad y con dominio no significa que no lo pueda hacer. O sea, no las puedo unir completas. ¿Pero qué creen? Pues tengo una operación, proyección, que me permite no agarrar toda la tabla, sino agarrar una parte de la tabla nada más, ¿no? Y eso lo puedo hacer con pi. Entonces, si yo agarro en una expresión de álgebra y digo, proyecta solo la columna nombre de la tabla alumno, de toda la tabla alumno, ¿qué es lo único que agarra? Es esto. Y por otro lado, yo le digo, ahora agarra toda la columna nombre de la tabla profesor, ¿qué es lo que hace? Pues esto. Con eso en mente, recuerden que el resultado de toda operación de álgebra relacional que nos da, pues una nueva tabla, ¿no? Acá tengo la tabla resultante de esto. Y aquí tengo la tabla resultante de esto. Con eso, ya tengo dos tablas por separadas. Pregunta, chicos. ¿Tienen la misma aridad? Sí, porque tienen ¿cuántos atributos? Bueno, ¿cuántos campos? Uno. ¿Tienen el mismo dominio o tipo de dato? También, porque son de tipo de dato texto, ¿no? O cadena. ¿Cumplen con aridad y dominio? Sí. ¿Puedo unirlos? Sí. Entonces, ahora, ¿cómo se da esa unión? Pues muy simple. Tomo esto, voy en otra hoja, y lo saco por un lado. Esta es el resultado de la tabla alumno. Perdón. Tomo esto. Me lo llevo a este lado. Este es el resultado de la tabla profesor. A esto le voy a hacer unión, ¿no? Esto es exactamente lo mismo que les estoy poniendo ahí en la diapositiva. Y esto me va a dar como resultado una nueva tabla resultante, ¿no? En donde la nueva tabla resultante, su campo se va a llamar exactamente igual que el de las tablas que está uniendo. En este caso, nombre, ¿no? Y entonces, ¿qué va a hacer? Va a tomar los atributos de la primera tabla y le va a agregar los atributos de la segunda tabla. Entonces, la unión de alumno-profesor es esta tabla resultante. Esto, chicos, es la tabla resultante final, digamos, ¿no? De toda la operación de álgebra. ¿Dudas con esto, chicos y chicas? ¿No hay dudas? ¿Seguros? Ok. No, pues sí. Bueno, muy bien. Bueno, chicos, entonces, como no hay dudas, entonces voy a dejar su primera actividad y su primer ejercicio. ¿Sale? Bueno, déjenme tantito, voy a dejar de presentar. Y nos vamos a la actividad práctica 4.
Me necesito chance que abra. Espérenme tantito, chicos. No abrió bien. Actividad práctica 4. Acá está. Muy bien. Entonces, ahora sí, déjenme les comparto. Esto lo voy a subir a la plataforma. Esto es práctica. No va a tener puntos. Pero necesito que practiquen, porque acuérdense, evidencia de conocimiento, viene todo esto. ¿Sale? Entonces sí necesito que practiquen este tema. ¿Sale? Bueno. Actividad práctica 4, yo la voy a subir ahorita terminando ya la clase. A partir de la base de datos universidad, o sea, este Excel ustedes ya lo tienen, ya lo subí el día martes, ya lo tienen en plataforma. Vamos a generar las siguientes consultas de álgebra. Ejemplo, les resolví la primera. Dice, mostrar todos los datos de los docentes que son mujeres. Entonces, me van a generar la consulta de álgebra con las 3 operaciones que hemos visto hasta ahorita, ¿no? Que es selección, proyección y unión. ¿Sale? Y me van a poner en una captura de pantalla el resultado de la operación. Exactamente como he estado trabajando ahorita los ejemplos. Quiero la consulta de álgebra y quiero la tabla resultante de la consulta. ¿Sale? ¿Dudas de lo que van a hacer, chicos? No, profe. Ok, muy bien. Entonces, ahora sí voy a detener hasta aquí la grabación.